cómo mejorar, buscando pues pulir todo el tema de las buenas prácticas pues de instalación, manipulación y en este caso vamos a tratar de enfocarnos un poquito en el mantenimiento de las cubiertas de policarbonato. Voy a tratar, realmente es bastante sencillo, pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil de comprender. De todas maneras, a lo último, como siempre, vamos a tratar de a lo último resolver todas las inquietudes que puedan tener. La idea es pues que esta sesión nos ayude a todos a poder pues salir un poquito mejor preparados, ¿no? Mejor calificados pues para ya todos los trabajos que puedan ustedes ejecutar. Entonces voy a compartir acá pantalla, vamos a compartir algunas cosas pues sencillas, básicas para poder llegar al, al tema los tips de mantenimiento y las recomendaciones para mantenimiento de las cubiertas de policarbonato. Listo, entonces, pues me presento inicialmente, mi nombre es Cristian Pico, yo soy el jefe del departamento técnico de Matisen en Colombia. Matisen es una multinacional, eh, pues inicialmente es una multinacional chilena, que ya tiene más de 60, 70 años en el mercado. Acá en Colombia ya tenemos más o menos unos 20 años y pues tenemos presencia en toda Latinoamérica, en Europa y en China, en Asia. No me voy a tomar pues tanto tiempo en esa parte, pues en realidad trataré de ir a lo que más nos interesa, ¿no? Sí me parece importante que ustedes sepan lo de quién es Matisen, más que todo como para que tengan ustedes en perspectiva la compañía que les está suministrando estos productos, particularmente las cubiertas de policarbonato, que no es una empresa pues pequeña, es una empresa pues que va a responder por lo que tenga que responder, pues, tiene todo el respaldo de una buena compañía y pues dentro de esa compañía está el departamento técnico. En este caso, en este momento, pues estoy yo acompañándolos, pero pues nos interesa acompañarlos en todos los proyectos que también ustedes tengan. Dentro de del portafolio de productos que tiene Matisen eh, en la parte de construcción, pues están las tejas termoacústicas UPVC, hay unos paneles tipo sándwich o paneles inyectados, que son paneles de aislamiento, paneles de fachada que son en roca natural, son ultra delgados, se llaman Stainflex, membranas de impermeabilización, pero también membranas de drenaje. Entonces, y pues ya viene lo del tema de las tejas de policarbonato, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, entremos ahora sí en la materia. Entonces, qué vamos a aprender hoy? O mejor dicho, ¿cómo va a ser la dinámica en estos próximos minutos? Voy a tratar de hablarles un poquito del policarbonato y qué es el policarbonato, qué características tiene, y esto nos va a ayudar a tal vez ser un poquito más sensibles a la hora de cómo manipular y de cómo instalar y de cómo hacer un mantenimiento a este material. ¿Listo? Voy a darles las nociones básicas de las tejas de policarbonato que pueden encontrar ustedes en las tiendas alrededor del país. ¿Listo? Y después vamos a hablar de lo que es instalación, porque desde ahí empieza todo. Entonces, instalación y también, pues ya de ahí nos vamos al mantenimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es policarbonato? Para empezar, pues las tejas de policarbonato se usan es como una alternativa traslúcida para poder tener iluminación natural en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestras bodegas, en los colegios, en polideportivos, mejor dicho, en el proyecto que sea, ¿no? Y el policarbonato vino reemplazando, vino ya como conquistando el mercado después del PVC. Las tejas en PVC eran las que tradicionalmente se usaban para poder transmitir iluminación natural antes, ¿no? Ya hace varios años, aunque todavía las podemos encontrar, que sigue siendo un material pues, bastante bueno, pero el policarbonato es mucho mejor. Ahora, ¿cómo es que el policarbonato es mucho mejor? ¿Qué, o sea, ¿qué mejoras hay entre el PVC y el policarbonato? Entonces acá hice un listadito de cuáles son los beneficios, las ventajas que tiene el policarbonato contra el PVC, que es el material tradicional que veníamos manejando antes. El policarbonato, para empezar, es un plástico, ¿sí? Entonces es un polímero
es un plástico, termoplástico, en realidad de manera más técnica es un termoplástico. ¿Y qué características lo diferencian? Entonces, uno, el policarbonato tiene mejor resistencia al impacto que el PVC. Y hoy por hoy es conocido el policarbonato como el acero de los plásticos, porque es un material muy, muy resistente, tiene unos enlaces en su estructura química muy, muy fuertes. Entonces eso hace que sea muy resistente al impacto. También el policarbonato, a diferencia, si ustedes se fijan o se han fijado, las tejas de PVC por lo general uno encontraba eran tejas de color marfil, ¿sí? Y en cambio en policarbonato podemos encontrar es colores incluso como el transparente. Entonces la transparencia del policarbonato es mucho mayor y ayuda a que tengamos una mejor transmisión de luz. Es un poco más rígido, ¿sí? Entonces hace que tenga un mejor comportamiento en el tema pues, de cubierta. Resistencia a la deformación térmica, soporta un poco mejor el tema del calor y también el frío. Pues, acá en Colombia, en realidad, por ejemplo, nosotros no sufrimos de climas tal vez extremos, por ejemplo, tipo invierno, como en el hemisferio sur y norte, nosotros como vivimos entre el trópico, pues no tenemos esos cambios tan bruscos de clima como si los tienen otras partes del mundo. Pero el policarbonato soporta muy, muy bien tanto frío, temperaturas incluso cerca a los 0 grados, como también el calor. ¿Listo? Incluso algunas de las pruebas que se le realizan a estas tejas son de temperaturas más o menos a 0 grados, desde -10 incluso, y pasándola, algunas pruebas incluso de impacto se hacen a esa temperatura, por ejemplo. Entonces, es un muy, muy buen material, muy, muy resistente. Resistencia a la deformación térmica, ojo, no quiere decir que no se deforme con el calor, sino que tiene una mejor, es un comportamiento más alto, un comportamiento mejor. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque me interesa que ustedes estén bien asesorados y sepan las cosas. Por eso les digo, desde que sepamos esto desde el principio, creo que nos va a dar la sensibilidad de cómo manipular y cómo instalar este material y cómo hacerle un buen mantenimiento, ¿no? Entonces, pilas. Él tiene muy buena resistencia a la deformación térmica, pero no quiere decir que no vaya a sufrir deformación térmica. Si ya está teniendo que soportar temperaturas muy, muy, muy altas, pues va a tener que sufrir alguna deformación térmica. Sigue siendo un plástico y todos los plásticos al calor se ablandan. ¿Listo? Mayor estabilidad dimensional, que es lo mismo que mayor resistencia a la fluencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos los materiales, absolutamente todos, con el calor y el frío se expanden y se contraen. Con el calor se expanden, es decir, durante el día todos los materiales se van a estar expandiendo. Si ustedes han notado, por ejemplo, cuando tenemos una cubierta, una pérgola, una terraza en policarbonato, puede ser en teja o también en policarbonato alveolar, se escucha como si toteara, como si fueran crispetas. ¿Sí? Eso es normal, eso es lo que suena mientras el policarbonato se está expandiendo. Y después en la noche, cuando ya baja la temperatura, entonces el policarbonato empieza también otra vez a encogerse o a sufrir otra vez el tema pues de sus dimensiones cambian a contraerse y vuelve y escucho de pronto ya un poquito menos, pero sigo escuchando otra vez ese sonido, es porque es el material pues, acomodándose de acuerdo a la temperatura a la que está. ¿Listo? Por último, tenemos buenas propiedades de comportamiento dieléctrico, que eso también lo viene teniendo el PVC, pues por su naturaleza química, pues son materiales muy, muy buenos en este tema, pero pues este del policarbonato es un material que es superior en muchos aspectos contra el PVC. ¿Listo? Esto es el policarbonato. ¿Cuál es la composición de las tejas de policarbonato Matisen? Nosotros tenemos realmente las tejas de policarbonato Matisen son tejas fabricadas por una planta que queda en México. Y esta planta entonces nos fabrica las tejas simplemente con estas dos capas que ustedes ven acá en esta diapositiva, que son policarbonato y una capa de filtro UV, o una capa de protección contra los rayos del sol, los rayos dañinos del sol. Esta capa es de más o menos unas 25 micras. ¿Sí? El resto del espesor, pues va a ser el de la teja. ¿Sí? Por lo general, estas tejas son de alrededor de 0.7 a 0.9 milímetros de espesor. Perdón. Entonces,
Y lo que es importante que ustedes entiendan, incluso no sé si alcanzaron a ver, pero al principio, en la portada, cuando recién empezábamos acá, ustedes van a ver acá unos logos en la parte de abajo y resulta que el fabricante de estas tejas se llama IMSA Plastics. En realidad, esta empresa hace parte de un grupo empresarial que se llama Stabilit, que es una empresa europea. Y esta empresa europea, uno de los socios de esta empresa europea es Bayer. La resina de policarbonato que se usa para la fabricación de estas tejas de policarbonato es de resina marca Bayer, que es de la multinacional alemana, del dicho pues de que si es Bayer es bueno, es del fabricante de químicos. Entonces, en realidad, estas tejas podríamos decir que el fabricante es Bayer, porque en realidad es así. Antes incluso se llamaba, antes de llamarse IMSA Plastics, se llamaba Bayer IMSA. Entonces, por qué todo este cuento? Porque es bueno que ustedes sepan que a la hora de comprar las tejas de policarbonato Matisen, ustedes están comprando una teja que es fabricada con una resina de policarbonato de unos estándares de calidad altísimos. ¿Sí? En realidad, nosotros traemos las tejas que cumplen con los estándares de calidad europeos. Entonces, pues tenemos acá un producto muy bueno que tiene unas exigencias de calidad pues bastante superiores, bastante buenas, con las que podemos tener la tranquilidad de que tenemos un buen producto en nuestro proyecto. Acá hay alguna información que pueden encontrar de todas maneras en la ficha técnica. Simplemente voy a ir muy rápido porque pues en realidad lo que nos interesa es que ustedes puedan estar preparados en el tema de instalación y mantenimiento de estas tejas. Pero, ¿qué van a encontrar ustedes dentro de las tejas que pueden encontrar en las tiendas? Entonces van a encontrar tejas de perfil 7, es el equivalente pues a las tejas de Ternit o de Colombit o de este estilo. En realidad pues la Honda se le dice perfil 7, entonces teja P7 o teja perfil 7. Complemento para todas esas tejas. Teja perfil 3, que es complemento para la teja de zinc. Van a encontrar una teja que se llama Greca, y que es un perfil que tal vez no es complemento para ninguna teja existente, pero es una teja que se usa muchísimo para cualquier otro proyecto que tengamos, por ejemplo, patios, antejardines, aleros, también terrazas, pérgolas, mejor dicho. Es una teja pues que llama mucho la atención por su acabado estético trapezoidal, entonces pues es bastante novedoso, bastante sofisticado el diseño. Y hay una que se llama termogreca, que es simplemente la misma teja greca, pero es doble pared. Hagan de cuenta una teja alveolar, más o menos. Esta teja, pues es una teja que llama muchísimo más la atención, es porque al ser una teja un poco más robusta que la teja sencilla, pues tiene un comportamiento en realidad de resistencia un poco mayor, entonces es mucho mejor, ¿no? Estas son las tejas que van a encontrar. De pronto van a encontrar alguna que otra adicional en las tiendas de vez en cuando, porque pues, nos interesa tratar de innovar y traer tejas que puedan servir para todos los proyectos, entonces van a encontrar en algunas ocasiones algunas otras tejas. Ahora sí, entonces vamos a hablar de algunos tips de instalación y vamos a ver algunos tips que nos van a ayudar muchísimo a la hora de instalar estas tejas. Y de acá se van a desprender las recomendaciones para el tema del mantenimiento de estas tejas de policarbonato. Entonces, uno, en el tema de instalación, y esto es algo que no sé si todos ustedes lo sepan, pero es mejor que entonces se vayan familiarizando con esto, y es que se recomienda, no es tal vez algo obligatorio, pero incluso está en la ficha técnica escrito, ¿sí? Y no solamente incluso de nosotros, sino también de varios otros proveedores, pero se recomienda que podamos usar un material aislante entre la estructura y la teja plástica o la teja de policarbonato. Ojo, entonces les explico qué es lo que pasa. La teja de policarbonato sí viene con su composición, tiene una capa de filtro UV para que pueda soportar los rayos del sol, pero por debajo la teja está en contacto directo con el metal y el metal mejor dicho, durante el día. Imagínense, acá estamos reunidos personas desde la punta norte de Colombia, ¿sí? Toda la costa colombiana hasta la parte sur de Colombia. Entonces estamos acá teniendo que abarcar regiones que pueden ser muy cálidas, otras regiones no tan cálidas, de pronto otras regiones que son más frías.
Entonces, imagínense más o menos el calor que tiene que estar absorbiendo una estructura metálica y los que viven de pronto en regiones cálidas nos pueden, o van a confirmar esto y es que puede que la teja por encima esté soportando el sol, muy, muy bien, pero si yo voy y toco la estructura metálica, aún teniendo una teja encima, esa estructura metálica está hirviendo. Entonces les doy un dato como para que tengamos una idea de más o menos cómo es el comportamiento de la temperatura en las regiones acá en Colombia. Colombia, por ser un país tropical, entonces se tiene una temperatura superficial bastante alta. Ojo. Entonces acá ya les estoy hablando de temperatura superficial. Entonces hablemos de que hay dos tipos de temperatura que vamos a tener en un ambiente. Temperatura ambiente y temperatura superficial. ¿Listo? Entonces, temperatura ambiente es a la temperatura a la que va a estar tal vez la ciudad, la que nos dicen, por ejemplo, en el teléfono, uno mira el teléfono en la pantalla y en el inicio nos dice, hombre, hoy estamos a, no sé, 25 grados, 28 grados, 31 grados. ¿Sí? Esa es la temperatura ambiente. Pero la temperatura superficial es la temperatura a la que está un material en su superficie. Imagínense más o menos tocar una teja a las 12 del mediodía y aún, por ejemplo, acá en Bogotá, donde yo vivo, al mediodía usted toca cualquier cosa y está un poquito calientica, ¿sí? Eso va absorbiendo temperatura con el paso del tiempo. Y cuando usted entonces va y toca una estructura metálica, que en el tema de la conducción de temperatura es bastante bueno, entonces esa estructura metálica puede estar incluso alrededor de los 60, 70 y hasta 80 grados. Y incluso en regiones muy, muy cálidas se puede incluso tener temperaturas superficiales en una cubierta de hasta 90 grados. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta recomendación de la que venimos hablando de usar un material aislante entre la teja plástica, la teja de policarbonato y la estructura, es para evitar que no tal vez los 25 grados de temperatura ambiente, sino más bien los 70 y 80 grados a los que está la estructura, perdón, no se transfieran a la teja. Lo que yo les decía ahorita al principio, la teja es un polímero, el policarbonato es un polímero, es un plástico, y el plástico al calor se ablanda. Entonces, si yo someto la teja, mejor dicho, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Que si la teja no tiene este aislante, va a durar mucho menos que una teja que sí lo va a tener. Más o menos lo que hemos visto en el comportamiento de la vida útil de estas tejas es que cuando usted usa un aislante entre la teja y la estructura, la vida útil de estas tejas se alarga por lo menos en unos 2 años, más o menos. Es lo que hemos visto. ¿Qué material puedo usar yo? ¿Sí? Para la instalación entonces de estas tejas. Se puede usar diferentes materiales que se ajusten a su presupuesto. Entonces hay en estos momentos en el mercado hay incluso una cinta de traslapo, que es la que vemos acá en el video, en la imagen, perdón, ¿sí? Cinta de traslapo, que es una espuma. Hagan de cuenta como la espuma que usamos para la instalación, por ejemplo, de los pisos laminados en madera o una espuma como la que se usa cuando estamos fundiendo concreto, columnas, por ejemplo, la espuma que se usa para las corbatas. Eh, Ese tipo de espuma, por ejemplo, ya venden una espuma con un autoadhesivo que simplemente yo la uso para ponerla en la estructura y encima de esa espuma pongo mi teja, por ejemplo. Esa es una muy buena alternativa. Hay proyectos, he visto proyectos, he visitado proyectos donde han usado diferentes otros materiales, por ejemplo, el poliestireno o el conocidísimo icopor, pero de una densidad obviamente pues eh, bastante buena, no el icopor normalito pues de pronto que, o el de que venden tal vez en papelería, un icopor demasiado con muy poca densidad, pues puede de pronto también sufrir en regiones muy cálidas, pues se puede de pronto también sufrir por la temperatura. Pero si uso un poliestireno de buena densidad, pues me puede ayudar y es una solución no tan costosa. Eh, Algunas veces también me han preguntado si se puede usar maderas, ¿no? Por ejemplo, esas maderas económicas tipo triplex, por ejemplo, de este tipo pues de maderas. Eh, También se puede, son elementos que ayudan a aislar pues la teja de la estructura metálica. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Siguiente recomendación en el tema de la instalación, ¿cómo cortar la teja plástica?
De la teja plástica se recomienda que se corte cuando los cortes pues no son tal vez tantos o cuando el corte no signifique mayor trabajo. Se puede realizar con una tijera para lámina, ¿sí? O tijera, algunas veces le dicen tijera de aviación, tijera hojalatera, tijera para lata, tijera para lámina, mejor dicho, tiene un montón de nombres. Entonces, tijera para lámina, esa tijera funciona para poder cortar la teja a la medida en la que necesitamos, pero ojo, acá les doy una recomendación que es crítica para que no vayan a sufrir a la hora de cortar la teja. Si ustedes están usando tijera, no deben cortar, no deben bajar el filo completamente en la tijera, porque si bajan, o sea, debe ser un corte continuo, es decir, yo debo cerrar la tijera apenas a media marcha, a la mitad de la tijera, porque si cierro la tijera completamente, aquí donde cierra la tijera, se va a generar una fisura, una microfisura, ¿sí? Y cuando yo esté forzando la teja para poderla abrir, para poder meter más la tijera, por ahí se me va a romper la teja. Pilas con eso. Todas las tejas, cuando se cortan con tijeras, se deben cortar en un corte continuo, ¿sí? Es decir, no cerrar la tijera completamente, sino a la mitad y voy cortando en un corte continuo. Si voy a usar herramientas de corte, ya por ejemplo sierra eléctrica, caladora, sierra sable, etcétera, se recomienda que se usen cuchillas para corte fino. ¿Listo? Corte fino. Ojo. Entonces, por lo general se van a usar herramientas o cuchillas con dientes. Entonces, se deben escoger herramientas o cuchillas con muchos dientes, ¿sí? Dientes pequeños y dientes abundantes, o sea, con muchos dientes. La herramienta tal vez que más se usa para el corte de estas tejas podrá ser de pronto la sierra circular. Y en este caso, nosotros recomendamos que se use entonces un disco con mínimo 60 dientes. Mínimo 60 dientes. Con esto ya aseguramos de que de pronto tengamos un corte un poco más pulido, más fino, y no tengamos el riesgo de que de pronto se me vaya a totear la teja, vaya a quedar de pronto con una rebaba que pueda ser filosa. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta a la hora del corte. Recomendaciones de instalación. Entonces, seguimos con la tercera recomendación, que es crítica, mejor dicho, más que todo con las tejas de perfil 7 y perfil 3. Bueno, la greca y la termogreca también, pero es más usual con las otras. Y es que estas tejas tienen una cinta que indica hacia dónde tiene la protección UV. Ojo, estas tejas tienen un derecho y algunas veces la instalan al revés. Cuando la instalan al revés, entonces queda la teja boca abajo, luego queda la parte que protege la teja de los rayos del sol hacia adentro de la casa y queda la teja completamente expuesta, vulnerable hacia los rayos del sol. Entonces esa teja se les va a cristalizar en cuestión, vea, máximo, esa teja yo le pongo 2 años de duración, máximo. Han habido algunas veces en que hay tejas que le duran 2 meses y es por el tema de la cristalización. ¿Y por qué? Porque la instalan al revés. Entonces, pilas con esto. Si de pronto la cinta no está en la teja porque de pronto en el transporte se le cayó la cinta, pueden buscar un sello. Hay un sello que tiene también las tejas en tinta en los extremos. Cuando ese sello, pues ese sello debe estar hacia arriba, es la parte que tiene la capa de filtro UV. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. El tema de las fijaciones, y acá también es bueno que lo tengan muy en cuenta a la hora de la instalación. El tema de la fijación, por ejemplo, inicialmente también se preguntan mucho si se puede, si tiene que ser solo con tornillería o si se puede con amarres de alambre. Estas tejas en la ficha técnica ustedes van a encontrar que la instalación de estas tejas se va a hacer con tornillería. Es una solución mucho más técnica, más resistente, de mejor comportamiento, ¿sí? Pero si lo van a instalar con amarres de alambre, pues también se puede, no hay ningún problema. Ojo, las recomendaciones van a ser las mismas, pilas. Uno, abrir un orificio, es decir, se debe pretaladrar la teja, se debe abrir un orificio un poco más grande que el diámetro del tornillo o que sea un orificio suficientemente cómodo para poder poner el amarre de alambre.
¿Qué es lo que pasa? Si yo pongo el tornillo, si yo no pretaladro y dejo el orificio, no hago un orificio un poco más grande que el diámetro del tornillo, pues el tornillo queda completamente sujeto en la teja, en la perforación que yo hago con el tornillo autoperforante, ¿sí? Y em, no va a tener la libertad de moverse, ¿sí? De expandirse y contraerse con el calor y el frío, lo que explicamos al principio. Con el calor y el frío, los materiales se expanden y se contraen. Si yo pongo tornillos autoperforantes sin preperforar, entonces no le doy la libertad a la teja de que tenga su comportamiento natural o normal con el calor y el frío. Entonces se debe preperforar con una broca y un poco más grande que el diámetro del tornillo o suficientemente grande en caso de que vaya a usar yo amarres de alambre. ¿Listo? Entonces, eso es crítico. Y lo otro más crítico también a la hora de instalación, sea amarre de alambre o sea tornillo, si yo ajusto demasiado el tornillo, voy a hacer que la cresta se achate y voy a achatar la cresta de la teja. Y eso es forzar la teja y con el paso del tiempo las tejas se terminan fisurando, se terminan partiendo y se empiezan a deformar. La deformación sí es prácticamente inmediata. Así yo haya instalado la teja al derecho, ¿sí? Y así yo tenga buena pendiente, así yo tenga el resto de condiciones buenas, si yo ajusto demasiado, tengo un torque excesivo sobre el sistema de fijación, las tejas van a sufrir, ¿sí? Entonces, acá les explico algo antes de seguir con esto y es, voy a tratar de atacar uno de los mitos más grandes que se tienen con las tejas plásticas. Se tienen muchas veces comentarios de que, hombre, es que la teja se me cristalizó, ¿sí? Entonces, de una vez les aclaro a todos ustedes, todos los plásticos al sol, el envejecimiento normal es la cristalización. Entonces, estas tejas también se van a cristalizar. Pero ¿qué es lo que pasa? El proceso de fabricación más la capa de filtro UV hacen que la durabilidad de estas tejas, es decir, el proceso de cristalización sea mucho más lento y puedan durar mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, de una vez acá, prefiero, ¿qué es el tema? Yo prefiero que ustedes estén bien asesorados y que no tengan tal vez de pronto confusiones a la hora de los conceptos, pero entonces se los digo de manera clara y específica. Todas las tejas de policarbonato o de PVC se van a cristalizar. Ese es el envejecimiento normal de estos plásticos, ¿sí? Porque están expuestos a sol, lluvia ácida, por hecho están expuestos a exteriores. Entonces, el envejecimiento normal es la cristalización. Pero, obviamente, todas las tejas de policarbonato, incluso acá creo que puedo hablar por todos los proveedores cuando les digo que buscamos fabricarlos de una manera tal que puedan soportar un buen rango de tiempo para que pues tengamos un producto que nos dure. Por ejemplo, las tejas de Matisen que ustedes van a encontrar en las tiendas alrededor del país, son tejas que tienen una garantía de 10 años y la vida útil más o menos de estas tejas tiene que estar entre los 10 y los 15 años. ¿Listo? Las tejas de PVC, por otro lado, son tejas que duran máximo unos 5 años. Por ejemplo, entonces, las tejas de policarbonato van a tener una durabilidad más o menos casi de 3 veces más. ¿Listo? Pero entonces sí me interesa que pues tengan ustedes ese concepto claro. ¿Por qué? Porque cuando yo no pretaladro la teja y yo de pronto instalo demasiado ajustado el tornillo que achato las crestas del material, lo que hago es que cuando ya el material esté soportando sol y lluvia y empiece su proceso normal de envejecimiento, que es la cristalización, pues va a ser más rápido el hecho de que se fisure, de que se parta, de que pueda sufrir algún tipo de falla. ¿Listo? Para que no tengamos estas fallas, lo ideal es pretaladrar la teja, dejar un orificio cómodo y también, aparte de eso, cuando yo ya instale el tornillo o el amarre de alambre, simplemente que ajuste lo necesario y ya, eso es suficiente. ¿Listo? Acá hay algunos diagramas que nos ayudan como medio a entender. Este de la mitad, por ejemplo, que vemos acá, se ve que, por ejemplo, la cresta se ve achatada, ¿sí? Y eso levanta los valles al lado y eso termina deformando toda la teja. ¿Sí? Entonces, ni muy ajustado ni muy suelto. Listo.
Entonces, mantenimiento. Ahora sí vamos al tema del mantenimiento. ¿Cuántas veces se tiene que hacer un mantenimiento a una cubierta de policarbonato? Se recomienda que se haga más o menos 1 o 2 veces por año, ¿sí? Algunas veces puede requerir más. Dentro de, hace ya unos años, trabajé por varios años con una empresa de instalación y mantenimiento de cubiertas en proyectos de alta exigencia, más que todo parques industriales, sedis, por ejemplo, son proyectos pues bastante, de bastantes metros cuadrados. Y recuerdo que, por ejemplo, en esa época yo tenía que estar haciendo revisión a las cubiertas con mi equipo de mantenimiento. Teníamos que estar haciendo revisión a las cubiertas por lo menos cada 2 meses. Y casi en el proceso de revisión, ¿sí? En la inspección visual que hacíamos en las cubiertas, eh, ya tocaba hacerle mantenimiento a esa cubierta. Entonces, por ejemplo, esas cubiertas tenían más o menos seis mantenimientos al año, más o menos, ¿sí? Entonces, se recomienda 1 o 2 veces mínimo al año, pero en algunas ocasiones se puede necesitar más, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, ¿en qué consiste el mantenimiento de las cubiertas de policarbonato o cubiertas plásticas? Pues básicamente les doy como tres recomendaciones que serían estas. Lavado y limpieza de la cubierta, cambio de tornillos que estén afectados y cambio de tejas que estén averiadas. Esos son como los tres elementos básicos en un mantenimiento de una cubierta. Y pues hablando de cubiertas de policarbonato, pues mucho más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace el lavado y la limpieza de estas cubiertas de policarbonato? Entonces, acá les voy a dar algunas recomendaciones que espero que recuerden y si no, ya nos había explicado Karen al principio. Esta capacitación, este entrenamiento les va a quedar también grabado en la biblioteca del Círculo de Especialistas, que lo puedan ustedes consultar cada que necesiten. Pero entonces, se recomienda lavar y limpiar las tejas con abundante agua y jabón, ¿sí? 2, ¿qué jabón debo usar? Entonces, ojo, no usar jabones abrasivos. ¿Qué se recomienda? El jabón neutro, es mejor. Y pues primero diluir el jabón en agua y luego sí aplicar el jabón. Va a aplicar el jabón en directo. Si voy a usar elementos de limpieza, así como, no sé, escobas, cepillos, etcétera, me debo asegurar de que tengan cerdas suaves, sí que sean elementos suaves. Algunas veces los limpian también, por ejemplo, con traperos, está bien. Algunas veces también usan paños o trapos, sí, también está bien, pero acuérdense que deben ser elementos suaves, ojo, no voy a coger de pronto una esponjilla de metal o una esponjilla lavalosas y darle ahí a la teja, no. Pilas porque acuérdense que tenemos una capa de filtro B y si yo uso elementos abrasivos sobre la cubierta, lo que hago es desgastar la capa de protección UV y luego entonces esta teja le desgasto es la capa que protege a la teja de la cristalización, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Si yo desgasto la capa de filtro UV, pues lo que hago es dejar la teja más vulnerable a que sufra por los rayos dañinos del sol. Entonces, se debe hacer siempre esta limpieza con elementos suaves. ¿Listo? Retirar todos los elementos que no pertenezcan al sistema de cubierta. Esto es mucho más frecuente, es más común, este error, es de pronto en proyectos residenciales, en casas, ¿sí? Entonces, en casas, ¿qué vamos a encontrar algunas veces? Tablones, mejor dicho, he tenido que visitar proyectos donde voy y visito una casa de pronto por alguna reclamación, por ejemplo, alguna solicitud de acompañamiento, eh, y entonces voy y subo a la cubierta y veo una cubierta con ladrillos, por ejemplo. Hay cubiertas también que le ponen un tablón encima, le ponen baldes encima. De pronto cuando la cubierta está al alcance, a la altura de pronto de mi mano. Esto es más frecuentemente, por ejemplo, en patios, ¿no? Y en partes donde tengo una cubierta al lado de la ventana. Entonces voy poniendo cosas ahí encima. Ojo, la cubierta no debe tener absolutamente nada sobre ella que no sea el sistema de cubierta. Es decir, no debe tener absolutamente nada sino tornillos. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en algunos casos donde tengamos, no sé, balones, frutas, árboles frutales que tengamos por ahí cerca, que de pronto lleguen rodando hasta la teja, se debe retirar todos estos escombros. Acuérdense que también siempre es bueno limpiar de pronto de hojas,
que tengamos sobre la cubierta, limpiar bien la cubierta para que no tengamos de pronto todo este tipo de elementos obstruyendo la evacuación del agua lluvia cuando cae. ¿Listo? Esto sería lo que concierne al tema de limpieza y lavado de la cubierta. Sistemas de fijación, que ya es la segunda parte en el tema del mantenimiento de las cubiertas plásticas. Incluso esto aplica para cualquier tipo de cubierta. Entonces, sea el sistema de fijación que sea que yo haya escogido, ¿sí? Tornillo, tornillo espigo o amarre de alambre, si yo en la inspección que le hago a mi cubierta me doy cuenta que de pronto algún tornillo está suelto o algún tornillo de pronto, no sé, por temas de oxidación, de pronto, no sé, eh, se me ocurre pues en estos momentos, de pronto la cabeza del tornillo se partió o de pronto hay alguna falla en el tornillo, simplemente se debe retirar ese tornillo y poner uno nuevo. ¿Listo? Se debe cambiar por tornillería nueva, siguiendo las mismas recomendaciones que les di yo ahorita. Ojo con el torque, no apretar demasiado el tornillo, ejercer un torque el apenas necesario. ¿Listo? Entonces, cambiar la tornillería por una nueva. La tornillería que esté fallando, la tornillería que vemos que está suelta. ¿Qué es lo que pasa? Algunas veces también los tornillos, como también por el calor y el frío, se expande y se contrae la estructura. Y el tornillo, entonces algunas veces el tornillo solo se puede soltar. O cuando no pretaladré la teja lo que va a hacer es soltar los tornillos. ¿Sí? Entonces eso ya es un error de instalación. Ojo. Entonces pilas con eso. Ahora, con respecto a las tejas averiadas, entonces, incluso hasta recientemente, esta semana tuve una llamada de consulta en la que me decían, Cristian, ¿podría yo reparar una teja que, pues, por un tema de mala instalación, se partió, sufrió una fisura? ¿Sí? Entonces, ¿podría yo repararla? Realmente la recomendación con las tejas de policarbonato es cambiar por una nueva. ¿Sí? Vamos a necesitar cambiar la teja que está fisurada, que está averiada, por una teja nueva. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es eso? Porque es que como son tejas translúcidas, no hay elementos con los que yo fácilmente pueda reparar la teja. Entonces, pues se necesita cambiar por una nueva. ¿Sí? No hay parches, no hay elementos, no hay de pronto, como si lo hacen, por ejemplo, con algunas otras cubiertas que con una cinta asfáltica o adhesiva la pueden recuperar, o no sé, con con alguna masilla, con algún elemento que de pronto yo puedo aplicar, pues puedo repararlo. Sé que hay materiales en estos momentos en desarrollo que pueden ayudar a la reparación de las tejas plásticas. Incluso hace unos años estuve hablando con unos ingenieros químicos que estaban desarrollando un material que pues era, hagan de cuenta, como una silicona, pero era como un epóxico que con el paso del tiempo pues se endurecía y quedaba muy bueno, pero era un material que hasta ahorita estaba en desarrollo, ¿sí? Entonces sé que hay elementos que están en desarrollo, ¿sí? La tecnología es muy bonita y todo el tiempo está evolucionando. Entonces puede que en estos momentos la recomendación sea la que les digo, es mejor cambiar por una teja nueva, porque pues también a la hora de la exigencia ya con aguas lluvia, con cargas de viento, en algunos casos cargas por de pronto granizo, pues una teja reparada no se va a comportar igual que una teja que está completamente bien y que está óptima en su desarrollo. ¿Listo? Entonces también las tejas se deben cambiar por una nueva. Listo. Ojo, recomendación que es crítica a la hora de tener que ver con tejas de policarbonato o con tejas en general. Nunca se debe caminar directamente sobre la cubierta. Acá ustedes ven que la recomendación es sobre el ancho de los valles. Entonces uno dice, hombre, pero una teja de perfil 7 pues tiene una onda. ¿Cómo voy a poner apoyos en los valles? Entonces se pueden, por ejemplo, hacer caminadores como un tipo escalerilla, por ejemplo, con madera tipo rolliza, ¿sí? Que es una madera que no es plana, no es rectangular, no son perfiles rectangulares. Estos, por ejemplo, nos pueden ayudar a la hora de usar caminadores sobre cubierta tipo perfil 3 o perfil 7, por ejemplo, que son ondas. Entonces, ahí para no dañar
ni la cresta ni el valle de la teja, pues puedo usar, por ejemplo, ese tipo de soluciones. ¿Listo? Pero nunca, nunca, nunca transitar directamente sobre la cubierta. Tal vez cuando yo esté comprando mi teja, vayan a haber personas que me dicen, vea la teja como es de buena y se le paran encima en el piso. Claro, nueva, la teja va a responder sin ningún problema. Pero cuando la teja ya estuvo expuesta al sol y a la lluvia y a exteriores por varios meses, ya la teja ha sufrido un grado de cristalización mínimo que puede hacer que la teja se parta. Entonces, pilas, nunca se debe transitar directamente sobre ninguna teja. ¿Listo? Simplemente entonces ya aquí me queda es recomendarles que puedan ustedes repasar este video en la biblioteca del Círculo de Especialistas. Puedan ustedes repasar las fichas técnicas que van a encontrar a disposición de ustedes en las tiendas o también en las fichas técnicas, en todo el material que tenemos a disposición, no sé, toma unos, van a tener ustedes de pronto en las tiendas, de pronto también van a tener mucha información en donde pueden escanear un código QR y ahí encuentran manuales de instalación, fichas técnicas de todas estas tejas. Pueden buscar también en la biblioteca del Círculo de Especialistas, ahí también están las fichas técnicas. Es decir, hay información a disposición de ustedes para la buena instalación y la buena manipulación de las cubiertas de policarbonato. Ahora vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla por un rato. Si necesitamos compartirlo otra vez, lo vamos a hacer. Pero vamos a ver algunas de las inquietudes que pueden tener sobre la instalación y mantenimiento de las cubiertas en policarbonato. Yo espero haber aclarado algunos de los conceptos que teníamos sobre las tejas plásticas. Yo sé que es un tema bastante sencillo, pero es bueno de todas maneras refrescar todos los conceptos con respecto a esto. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver algunas de las inquietudes que de pronto tengan ustedes y vamos a tratar de resolver las que más podamos. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de irme hacia atrás en algunos. ¿Qué material se utiliza para el lavado? Abundante agua y jabón, ¿sí? Lo que dijimos nosotros ahorita. Ojo, jabón no abrasivo, ¿no? Jabón neutro mejor y el jabón primero diluirlo en agua, pero abundante agua y jabón. Algunas veces incluso solo con echarle agua y jabón ya con eso se sale gran cantidad del mugre, pero es que algunas veces, por ejemplo, se tienen sedimentos de polvo, se tienen sedimentos pues, de contaminantes, entonces es bueno también cuando se necesite con un elemento suave simplemente limpiar la teja. ¿Listo? ¿Cuál es el sentido para instalar la teja? Entonces, acuérdense que la teja va a tener una cintilla en la parte que va hacia el exterior. Esa parte es la que tiene la capa de filtro UV. Cuando de pronto la cintilla se cayó, necesito buscar un sello que tiene la teja en los extremos. Entonces, cuando yo puedo ver ese sello al derecho, es porque para ese lado es el orden pues, de la instalación de la teja. ¿Cómo se le hace el mantenimiento a estas tejas cuando le entra el hongo por humedad? Entonces, en este caso, por ejemplo, estaríamos hablando más que todo tal vez de las láminas de policarbonato alveolar o de la teja tal vez termogreca, que es la que tiene como una estructura más o menos alveolar, doble capa. En este caso es muy, muy difícil. La verdad es que la recuperación cuando genera hongo por humedad es muy difícil. Porque pues estamos hablando de un espacio bien confinado. Pues algunas veces, por ejemplo, se ha tratado de lavar con agua a presión, se le mete por los alveolos, pero igual, después de lavarla, tocaría secarla muy, muy bien y después de secarla, entonces sellar los alveolos para que no tenga esta falla pues por humedad o acumulación de humedad y que no genere hongo, pero la verdad es que va a ser muy difícil en la recuperación de las tejas cuando ya empezaron a generar humedad y empezaron a generar hongo. De pronto, ¿qué otras inquietudes? El policarbonato en láminas lisas. Matisen realmente no tiene policarbonato plano, macizo, ¿sí? Por lo general, ustedes van a encontrar complementos para las tejas que ya existen en el mercado. Pero sé que en el mercado colombiano sí existe el policarbonato macizo en láminas planas.
¿sí? Realmente Matizen pues no lo maneja. ¿Listo? A ver, ¿qué otras inquietudes de pronto tenemos? ¿Cuándo se lavan con hidrolavadora? Las tejas plásticas particularmente no es necesario que usen hidrolavadora, ¿sí? No necesitan pues una lavadora a presión. Simplemente con buen agua, buen jabón, ya es suficiente. Precisamente porque estas tejas, el material del que están hechos pues no absorben humedad, no son porosas, son un material pues que es que sí, que no absorbe humedad, entonces pues, va a ser fácil el tema de la limpieza y el mantenimiento. No necesitan lavadora a presión. ¿Cómo hago para evitar que entre el hongo? Realmente la recomendación es sellar los alveolos y el mejor material para sellar el alveolo es una cinta que es una cinta microperforada o microporosa. Eh, Esta cinta pues va a permitir que la lámina respire pero que no se le meta la humedad. Y si se mete la humedad, acuérdense, pues ya que estamos hablando de pronto de alveolar, pues acuérdense que siempre los alveolos deben ir en el mismo sentido de la vertiente, es decir, en el mismo sentido en el que cae el agua. Entonces, es de esta manera, si de pronto se metió humedad, pues la gota de agua va a correr por gravedad la parte inferior y va a ser evacuada. ¿Listo? Entonces, eso pues tiene esa razón. Medidas de las láminas o de las tejas. Bueno, en este caso que estamos hablando de las tejas de policarbonato, van a encontrar ustedes láminas o tejas número 10, número 6, número 8, número 10. En teja de perfil 7 van a encontrar de número 12 también y número 4 también incluso de 1,22 es decir, medidas cortas, así como medidas de 3,66 o número 12. ¿Listo? Para transitar sobre la cubierta, cuando se refiere a los valles, ¿dónde queda? Entonces, los valles son las partes bajas. Y lo que pasa es que cuando uno, por dicho, en geometría, una onda tiene valles y tiene crestas. Entonces, las crestas son las partes altas de la teja, los valles son las partes bajas. Entonces, yo debo apoyar perfiles es sobre las partes bajas de la teja. ¿Listo? Si por accidente perforo una lámina de policarbonato, ¿cómo la reparo? Uy, bastante difícil, lo que les digo. Repararla va a ser muy, muy difícil porque, pues, por lo general estas láminas que son translúcidas, pues precisamente si yo voy a repararla de pronto, por ejemplo, con cinta asfáltica autoadhesiva, que es en frío, pues va a quedar ahí el parche, se va a ver. Estéticamente, eh, es muy, muy difícil poder recuperar estas láminas cuando ya se fisuraron o se perforaron. Por eso la recomendación, pues la primera recomendación es reemplazarla por una nueva. Pero si no puedo, pues la verdad es que tocaría de pronto que consultaran es ya con una persona experta en tema de químicos, porque les digo, pues hay de pronto alguno que otro material que está en desarrollo en estos momentos y puede ayudarles a una solución tal vez, un poco más económica, pero la verdad es que de lo que yo he investigado en el mercado, casi que les sale el mismo precio. El recuperar la teja que comprar una nueva y poner una nueva. ¿Listo? Em, por ejemplo, bueno, acá están hablando de bueno, escribieron multiseal en inglés que significa multisello. Entonces, pues, por ejemplo, esa cinta es la que usan para todo, ¿no? Para reparación de cubiertas, pero pues en este caso, al hablar de tejas de policarbonato, pues, es difícil considerar ese tipo de cintas para la reparación de estas tejas porque pues son tejas translúcidas, lo que le digo, se les va a ver ahí el parche. El precio de las tejas lo van a consultar en las tiendas alrededor del país. La verdad es que ahí sí me van a corchar porque yo realmente pues soy el ingeniero encargado del departamento técnico. Yo hago el acompañamiento a todos los equipos de instalación, a los equipos de construcción, de diseño. En temas de precios sí toca es que lo puedan consultar en las tiendas. ¿Listo? En las crestas es bueno no colocarle silicona para sellarlas. Eso lo usan muy frecuentemente, por ejemplo, en los sets de fijación. Algunos, pues por sentirse tal vez más tranquilos con su instalación lo hacen, otros no. Yo, mejor dicho, como en representación de Matizen, ¿qué les puedo decir? No es necesario, en realidad no es necesario si yo uso un buen empaque en mi set de fijación.
Pero si lo quiero hacer, se puede hacer, no hay ningún problema. Yo realmente, pues no es que sea algo que yo recomiende o que no recomiende. No es necesario ponerlo. Si tengo pues un buen empaque en mi tornillo, no necesito ninguna silicona o ningún sellante. ¿Listo? Medida de traslapo. De acuerdo a la teja, al perfil de teja puede cambiar. ¿Sí? Entonces, pues las tejas de perfil 7 pues van a tener el mismo traslapo que son más o menos 5 centímetros. En la teja de tipo zinc va a tener más o menos unos 10 centímetros de traslapo. Es decir, ya cambia de acuerdo al perfil. ¿Qué se recomienda? Que sea mínimo, mínimo, mínimo una cresta, ¿sí? de traslapo entre una teja y otra. Cuando tal vez tengamos pendientes muy bajas, es decir, pendientes por debajo del 15%, recomendamos que puedan preferiblemente tener ya un traslapo doble, no sencillo, sino ya llegar hasta la próxima cresta. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan en cuenta. Las tejas alveolares se me han quebrado cuando las he trabajado en curva. Pilas de cómo hacen la curva en las láminas de policarbonato alveolar. Lo que les digo, el policarbonato alveolar se debe trabajar en el sentido en el que cae el agua. En ese mismo sentido deben ir los alveolos o las venas. Si yo la doblo en el otro sentido, la teja se va a partir. Pero estas tejas son tejas que incluso se despachan en rollo. Son tejas muy resistentes y que soportan curvatura en frío, mejor dicho, con radios muy pequeños. Entonces no debería partirse fácilmente, pero si la estoy doblando en el otro sentido, es decir, en el sentido de los alveolos van en este sentido, ¿sí? Y yo la doblo, ahí se va a partir, pero de una. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Con el sentido en el que yo doblo, pues tiene que ver también cómo se va a comportar la teja. Condensación en las tejas de policarbonato y perfil 7. Estas tejas son tejas que no absorben humedad. Entonces, si no tenemos buena ventilación, vamos a tener problema de condensación. Realmente el tema de la condensación no es un problema de la teja, es un problema del ambiente dentro de mi casa, oficina, bodega o lo que sea. Es un ambiente, es un tema de humedad y no es un tema de la teja. La teja es un material inerte, entonces ella no va a producir agua, no va a sudar, no va a producir agua. Entonces, pero sí es un material que al ser un material impermeable, un material que no absorbe pues humedad, entonces toda la humedad que vamos a tener en nuestro ambiente pues se va a ver atrapada, o sea, va a llegar a la superficie de la teja y va a empezar a generar gotas. Eso más por tema de cambios de temperatura y por temas de humedad en donde estemos. Entonces, si no, ¿cómo puedo yo tener menos condensación en un espacio teniendo buena ventilación? Eso va a ayudar bastante. ¿Listo? ¿Cómo lograr que no se deformen con el calor? De todas maneras, la recomendación que yo les daba al principio, ojo, de ser posible usar un material aislante entre la estructura y la teja. ¿Sí? Vivimos en una región tropical, entonces pilas con el tema de la exposición al calor pues, de las tejas eh, para que no sufran tan rápido. ¿Listo? Puedo usar un blower para hacer curvas más de lo normal. Realmente no es necesario. A ver, en las tejas de policarbonato como perfil 7, perfil 3, greca y termogreca, por lo general se usan es en pendientes rectas. Si ya estamos hablando de policarbonato alveolar, el policarbonato alveolar tiene radios de curvatura hasta de 1 metro. Entonces, no es necesario, mejor dicho, estoy casi seguro que no van a necesitar ninguna pistola de calor, ningún blower para poder lograr eh, curvaturas pues bien pronunciadas. Realmente no es necesario. Ya el policarbonato alveolar lo permite, pero tengan cuidado lo que les digo. Ojo, la dirección en la que yo voy a estar doblando el policarbonato, pues va a significar si el policarbonato se va a comportar bien o se me va a partir. ¿Listo? Entonces, pilas con la dirección en la que yo doblo el policarbonato. Si se usa tejas dobles, dura más. Entonces, la teja, por ejemplo, la teja termogreca, es una teja que tiene un buen comportamiento en tema de resistencia. ¿Listo? Em, pero de todas maneras, pues es una teja que va a sufrir también pues, exigencias de exteriores. Entonces,
si voy a tener, es decir, no son tejas irrompibles, no son tejas que no vayan a sufrir nunca, ¿sí? Y si se fijan, incluso en todos los fabricantes, cuando hablan de la garantía, les dicen que estas tejas no se garantizan bajo eventos naturales extremos. Entonces, de una vez acá también les aclaro algo que les va a servir también a la hora de la instalación de estas tejas. Y es que no existe la teja antigranizo, por lo menos de policarbonato, no existe la teja antigranizo. Ojo, incluso hoy tuve que ver una ficha técnica de un proveedor acá en Colombia que dice teja alveolar antigranizo. ¿Sí? Entonces, pilas, la teja plástica antigranizo no existe. Por lo que les digo, todos los plásticos al sol tienen un envejecimiento normal que es la cristalización. Y después cuando venga de pronto una granizada, pues el único, para los que creemos en Dios, el único que controla la naturaleza es Dios. ¿Sí? Entonces yo no sé qué tan duro va a caer un granizo, ¿sí? Yo no sé qué tan fuerte va a pegar sobre la cubierta. Entonces, aún las tejas más robustas o aún el policarbonato alveolar, pues puede en algunos casos sufrir, por ejemplo, perforación y eso es normal. Y el tema pues con la garantía es que no lo va a cubrir la garantía porque eso es algo en lo que no se va a tener control. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con ese tema. Se los prefiero dejar claro desde ya para que ustedes lo sepan y no pintarles pajaritos en el aire de pronto, pero sí es algo a lo que necesitamos pues prever de que puede pasar en algún momento. ¿Listo? ¿Cuántos años puede durar las tejas? Las tejas, la vida útil está más o menos alrededor de unos 10 a 15 años. ¿Listo? Listo. Entonces, yo creo que no siendo más, les agradecemos mucho el poder estar acá con nosotros. De verdad que es un privilegio poder tener este espacio y que ustedes puedan pues, contar con nosotros para poder profundizar y para poder aclarar y pulir detalles en todo el tema de la manipulación y la instalación de las cubiertas. Cualquier inquietud, cualquier duda, acuérdense que ustedes pueden consultar con la biblioteca del Círculo de Especialistas. También pues, en las tiendas van a encontrar todo tipo de información técnica, mejor dicho, y a través de la asistencia a estos eventos, pues van ustedes a poder perfeccionar la mano de obra en la ejecución de sus proyectos. ¿Listo? No sé si de pronto, Karen